iré, será nuestro mensaje de hoy, a testificar de mi fe. Pero ¿de qué fe vamos a testificar? Hoy es día de promesa de fe. Yo ruego que abran sus Biblias allí en el libro de Romanos, en su capítulo 10, sus versículos 14 y 15, ¿ya? En el libro de Romanos, ¿ya? Los que tienen su Biblia ahí, los que tienen la Biblia con luces, también permitido a ver la Biblia ahí. ¿Ya? Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Bueno, para que podamos leerla, porque hoy día para poderla leer unánime sabemos que es un poco difícil. Pero si hay una versión ahí, ahí está la Santa Reina Valera. Ya, 14 y 15, ¿podemos leerlo juntos? Digámoslo así en el nombre del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues está escrito, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Hermoso dice al final, ¿o no? Los que anuncian las buenas nuevas. Oremos. Señor, el Espíritu del Señor está aquí en este lugar, está en todo lugar. Pero hoy, Señor, nos hemos congregado como iglesia en el nombre de Jesucristo en este lugar para darte a ti toda la honra y toda la gloria. Y aquí está la iglesia de este lugar, Señor, también en adoración, en alabanza, en cánticos, en oraciones. Y ahora, Padre, el Espíritu Santo nos dé claridad en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fe es la palabra que vamos a poder compartir con usted. Si alguno ha llegado a este templo, a este lugar con alguna necesidad emocional, espiritual o física, al término vamos a orar por usted. Y entonces usted va a ejercitar su fe. Y yo voy a ejercitar mi fe, pero esa fe es puesta en Jesús. Quiero compartir con ustedes algunas preguntas para poder romper un poquito este tiempo. ¿Algunos de ustedes fue agredido verbal o físicamente y cómo reaccionó? ¿Alguna vez ustedes o algunos de ustedes fue agredido verbal o físicamente? ¿Cómo reaccionó usted? Ayer tuvimos un matrimonio y entonces cuando hay matrimonio las iglesias todos tenemos vehículos y entonces hay alguien que le ocuparon su lugar de entrada, pero estaba furiosa. Siempre los seres humanos reaccionamos, ¿cierto? De una manera. Una segunda pregunta, ya se acordó, ¿cierto? ¿Y cómo reaccionó? ¿Alguna vez usted pagó bien por mal? ¿Cómo se sintió? ¿Alguna vez usted pagó bien por mal? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo me sentí? ¿O cómo nos sentimos todos? Sí, espera. Yo creo que es algo lindo hacerlo. La otra pregunta, ¿alguna vez un amigo lo defendió de alguien que le quería hacer daño? Son preguntas para que nosotros podamos también reaccionar, pensar, meditar, ¿ya? La Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó por el año 1954 que las escuelas públicas comenzaran a incluir alumnos negros.
en Nueva York, Orleans, y allí había una niña llamada Ruby, una niña negra de 6 años, de 6 añitos de vida. Fue aceptada en la escuela de William Franz. Todos los alumnos blancos de su clase dejaron de ir a la escuela. Todos los alumnos blancos ciertos dejaron de ir a la escuela. Solo Bárbara Henry, una profesora nueva, aceptó a Ruby. Y las dos se sentaban solas en la clase. Y al entrar en la escuela y al salir de ella, Ruby enfrentaba una multitud de rebeldes que le arrojaban cualquier cantidad de objetos y situaciones, la insultaban, la amenazaban a la niña de tan solo 6 años por su color negro. Robert Collins, psiquiatra y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, que estudiaba el estrés, decidió analizar el caso de Ruby. Fue en Nueva Orleans y entrevistó a Ruby y a sus padres. Para su sorpresa, no encontró en la niña o en su familia ninguna señal de estrés, nada había en ellos. Collins supo que la niña parecía conversar con la multitud todos los días. Él le preguntó a Ruby y lo que decía. Ella dijo que oraba por todos ellos. Collins descubrió que Ruby y su familia oraban juntos todas las noches en favor de los manifestantes blancos, orando y orando por ellos. Ruby había aprendido que Jesús había orado por sus enemigos y ella lo imitaba. El doctor Collins no olvidó a esa niña, jamás, por su influencia. Finalmente se entregó a Cristo. Ruby más tarde fue una líder de acción social contra el racismo. Recientemente ella recibió homenaje del presidente Barack Obama. ¿Sí? ¿Recuerdan ese presidente de Estados Unidos? Ruby testificó a la nación de su fe y visión de varias ocasiones. Una revista de liderazgo afirma que Ruby actuó como un líder y demostró el tipo de actitud ejemplar. Más que eso, Ruby actuó como una seguidora de Jesucristo. Quiero que todos mis hermanos, hombres y mujeres, jóvenes y niños que están aquí en este templo, cada uno de nosotros también actuemos como seguidores de Jesús, puesto la fe en Él. Por eso al comienzo hicimos algunas preguntas señalando esta situación de cuando a usted lo ofende, ¿cómo reacciona? Cuando usted se siente discriminado, ¿cómo es? Quiero llamarles a todos ustedes a ser seguidores de Jesús. Amén, digan amén. Seguidores de Jesús todos los días de nuestra vida. El texto decía, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, dice Romanos 10, 14 y 15, que lo leímos todos juntos. Este texto, el apóstol Pablo nos recuerda que hay un proceso para que las personas, las almas, la gente pueda ser salva. Hay un proceso y hay un elemento que no puede ser reemplazado para que este proceso se lleve a cabo. En el versículo 14, si lo pueden poner en las pantallas para que esté enfrente, mi querido hermano. En el versículo 14 nos dice, ¿cómo pues? ¿Qué más dice? Invocarán a aquel en el cual
no han creído. Una pregunta, ¿cierto?, de fundamento, de comienzo, de repercusión para alcanzar el propósito de Dios hacia las almas, hacia las personas. Eso es compartir nuestra fe en Jesús. ¿Cómo pues puede un ser humano clamar a aquel en el cual no cree? ¿Alguna vez a usted le hablaron de Jesús? ¿Sí? ¿De acuerdo? A mí me habló un tío de Jesús. Cuando era un muchacho joven iba a Chillán a pasar mis vacaciones y un tío había creído en Jesús y él me habló de Jesús. Yo no sabía nada. Entonces, por eso es importante. ¿Cómo puede un ser humano clamar a aquel en el cual no cree? ¿Acaso es posible invocar con fe sin tener una seguridad de que al que clamo me escucha? La respuesta parece saltar desde la línea del apóstol Pablo o epístola paulina a los romanos y está en su respuesta. No es posible invocar sin creer. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, que dice la Biblia, crea que existe. Y no sé si en esta iglesia todos creen en Dios, que Dios existe. Dios es real. Su presencia está con nosotros en cualquier tiempo, en cualquier momento. Pero sin fe, dice este pasaje, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es alrededor de los que le buscan. Esto nos lleva a una segunda pregunta de Pablo en el versículo 14 en cuestión. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Miles de personas, quizá podríamos decir más abundante esto, pero de personas en el mundo que necesitan escuchar el mensaje de salvación para tomar decisiones de vida eterna. Hay miles. Recuerde que una de las señales, nosotros creemos que Cristo volverá. Amén. Vuelve el Señor. Pero antes que Él vuelva, una de las señales dice, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Porque hay miles y miles de personas que todavía no conocen a Jesús. Increíble, pero cierto. A toda nación, tribu, lengua y pueblo se han de proclamar las nuevas de perdón de Cristo. El mensaje ha de ser dado en este tiempo que nos toca a nosotros vivir. Un tiempo difícil, ¿no? Este gran Santiago, solo mirando esta región metropolitana, sus 52 y tantas comunas, ¿cuántas calamidades diariamente tenemos que enfrentar? Tiene que enfrentar la inseguridad que tenemos por todos lados. Por eso es necesario que prediquemos el mensaje de Jesucristo, porque Jesucristo cambia el corazón y la mente y el ser de las personas. Amén. El poder de Dios es para salvación a todo aquel que en Él cree. Entonces debemos en este día de renovación, de promesa de fe y de no solo apoyar económicamente a nuestros misioneros y misioneras, también es el deber nosotros de ser misioneros y misioneras en el lugar que estamos. Centenares están aguardando la amonestación para poder escapar
condenación. El mundo necesita ver en los cristianos una evidencia del poder de Dios. Amén. Sí, necesitan, no meramente en unos pocos lugares, sino en todo el mundo se necesita el mensaje de misericordia. No nos queda todavía una pregunta que el apóstol nos hace, y esta es: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién va a predicar? ¿Quiénes vamos a predicar? Dígalo usted. Dígalo usted. Lo digo yo. Lo decimos todos. ¿Quién va a predicar? Yo. Nosotros en plural. Pero somos nosotros los que tenemos que llevar este mensaje. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Otra de las verdaderas verdades fundamentales de este proceso es que tú y yo necesitamos estar dispuestos, muy dispuestos a predicar las buenas nuevas a los perdidos, a que ellos conozcan a este Dios que usted viene en esta mañana a adorarle aquí, y que alza su mano y que alaba a Dios y que siente la presencia del Señor. Ellos también lo necesitan. ¿Ya? Esa es la labor nuestra. Muchas veces los cristianos nos conformamos con observar y gozarnos en la presencia de Dios, cantar coros, vivir una vida sin compromiso. Un hombre que permanece sentado y rehúsa ejercitar sus miembros perderá toda facultad de usarlos. De la misma forma, el cristianismo que no ejercita las facultades que Dios le ha dado no solamente deja de creer en Cristo, sino pierde la fuerza que una vez tenía. Se convierte en un paralítico espiritual. Espero que aquí no los hayan. No hayan paralíticos espirituales. Hayan hombres y mujeres que tienen fe en Dios. Por 2 minutos y 22 segundos, algo aparece en la pantalla para animarles a ustedes. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Usted lo va a mirar, va a pensar, porque tenemos que compartir este mensaje, compartir mi fe con aquellos que no conocen al Señor. ¿Sí? Ahí está. Una pregunta. Sola palabra. La fe es confiar, pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios.
El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús. Eso es fe. Confiar en Jesucristo. Es depositar todo en Él. Esa fe es la que les llamo a ustedes y a mi propia vida a compartirla en un mundo totalmente distinto y diferente hacia 20 o 30 años atrás. Pero aún Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. No ha cambiado. Por ello no quiero que usted, hermano, hermana, se convierta en un paralítico espiritual. Levántese en el nombre del Señor y comparta su fe como la compartió esta niña Ruby. También hoy podemos compartirla nosotros. El verdadero cristiano o cristiana trabaja para Dios, no por impulso, sino por su fe puesta en Jesús. Esa fe es la que debemos compartirla en el día de hoy. Todo seguidor de Jesús tiene una obra que hacer como misionero a favor de Cristo en la familia, en el vecindario, en el pueblo, en la ciudad donde usted vive. Todos los que están consagrados a Dios son canales de luz. Dios hace de ellos instrumento de justicia para comunicar a los demás la luz de la verdad. No importa dónde estemos, no importa el lugar, a usted le ha tocado aquí. Y este sector ampliamente llamado como Padre Hurtado, ¿cierto? Una comuna. Aquí Dios los ha colocado. Es aquí donde usted y yo tenemos que compartir nuestra fe. Todos. No importa lo que enfrentemos, no importa lo que pasamos en la vida. Dios quiere hacer cada uno de nosotros testigo poderoso de su gracia, verdaderos hijos e hijas de su familia, fieles al Señor. Eso es, la Biblia nos dice dos ejemplos finales de hombres que tuvieron y de una mujer que tuvo fe en Jesús. No solo lo creyó, sino que también tuvo acción para hacerlo. Uno de ellos era un hombre muy conocido de su tiempo, en los tiempos de Jesús, Jairo, y que tenía una hija que estaba ya por morir. Él tenía un lugar prestigioso en la sociedad, un lugar de títulos, un lugar muy importante, pero no le importó eso, más le importaba lo que su hija le estaba pasando. Y sin duda más de alguien compartió la fe y que él sabía que Jesús podía sanar a su hija. Vino a él 5 y allí clamó. Y el Señor le dijo, solo ten fe. Mientras se dirigían a su casa, aparece una mujer con un flujo, una enfermedad, flujo de sangre. 12 años había gastado su dinero de estar en doctores. Sabemos que la salud no es fácil, ¿cierto? ¿O no? Tenemos que pagar la salud.
¿cierto? Tenemos que ir, pagar. Y esta mujer hizo eso, pero también había escuchado, alguien compartió esa verdadera fe en Jesús, que seguramente escuchó, y ella se propuso ir a Jesús. Permítame decir, esa gente, para la cultura judía de su tiempo, no debían estar en lugares públicos. Pero era tanto lo que le pasaba a ella. Las mujeres pueden entenderme, por favor. ¿Sí? ¿Pueden entender esa enfermedad? Más que los hombres. 12 años. Pero ella dijo, si yo tan solo tocara el borde del vestido de Jesús, seré sana. Y así lo hizo esta mujer. De alguna manera se la ingenió y entre toda la multitud, no sé cómo llegó, pero tocó el borde de Jesús y entonces quedó sana. Y Jesús dijo algo interesante al término aquí con ustedes, hermanos. Dijo algo interesante. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y me imagino a esa mujer temblorosa, con miedo. Y los discípulos, los que estaban más cercanos, pero Señor, mira, hay tanta multitud aquí, te aprietan y como dicen, no, alguien. Dios te conoce personalmente. Digan amén. Aquí hay varios y dirá, no, Jesús te conoce. Él sabe tu necesidad. Y él sabía que alguien había hecho esto. Él quería conocer a su paciente. Y entonces esta mujer ya no pudo más. Tuvo que darse a conocer. ¿Qué le hizo Jesús? La condenó, la rechazó, la discriminó. Le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Aleluya. A ese Dios adoramos, hermanos. No importa si la tecnología ha avanzado y estos aparatos que nos tienen ahí, no importa, pero Dios siempre está presente para ayudarnos. Y allí, a esa mujer específicamente, Dios la sanó. Y mientras esto ocurría, este incidente, esta mujer, vienen de la casa de Jairo, le dicen, no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Qué podemos hacer con la muerte? ¿Qué puedes hacer tú, yo, con la muerte física? Absolutamente nada. Pero Dios, sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que Dios sí? Porque Dios tiene poder, aún sobre la muerte. Y le dijo a este hombre, solo ten fe, sigue. Y siguieron hasta la casa, llegaron a la casa, entraron a la casa, oraron seguramente y esa niña se levantó desde la misma muerte. Hermanos, no sé, la iglesia de Padre Hurtado, este lugar, este edificio tiene que crecer. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir mi fe en Jesús. Lo que Dios hizo contigo, lo que Dios hizo con nosotros. Amén. ¿Sabe, mi hermanos, quién le habla? Fue sanado por el poder de Dios. Tengo una enfermedad de base, pero estoy sano. Cuando era jovencito, fui a una iglesia y el predicador invitó y dijo, ¿quiénes están enfermos? Pasen. Y yo pasé. Y Dios me sanó de algo hasta el día de hoy. Predico que Dios sana.
Y aunque me puedan rebatirlo, pero yo sé que Dios sana. Él tiene autoridad. Él dice a sus discípulos, sus seguidores, sus seguidoras, compartan esta verdadera fe para que otros puedan conocer. Recuerden las preguntas del apóstol Pablo en Romanos. ¿Cómo? Y pregunta y dice, ¿cómo creerán en aquel? Compartamos nuestra fe. Eso es posible cuando somos sus seguidores. Compartamos las buenas nuevas de que Él vive con las personas que están a nuestro alrededor. Comparta, quizás ahora también su fe la puede compartir de diferentes maneras, limpiando su propia ciudad, ayudando a aquellos que lo necesitan, conversando también con aquellos. Yo sé que mi señora, antes de entrar aquí, a una vecina al lado, empezó con sus plantas, pero es una manera de poder compartir nuestra fe. Por eso estaba un poco nervioso lo que decían, todavía no llega el pastor. Pero estábamos compartiendo, hay que compartir la fe. Amén. Y entonces, en este lugar también, en este día de hoy, nosotros vamos a compartir esa verdadera fe en Jesús. No mi fe personal, no mi fe en mis proyectos, sino la fe en Jesús. Vamos a orar por ustedes, hermanos, y darle gracias al Señor por la familia pastoral que les ha llegado a ustedes también. ¿Estarán contentos, me imagino? Sigan contentos todos los años que estén acá. No importa si el pastor se va a equivocar, no lo sé. Pero hay que amarlo, hay que ayudarlo. Pero también quiero invitarle a ustedes, a quienes quieren ser verdaderos seguidores y cumplir esta misión de compartir su fe. Sin duda o ya han hecho un compromiso de renovar la fe, pero también renovemos nuestra fe propia y practiquémosla. Tenemos vecinos, vecinas, familia que aún no conocen a Jesús. Pónganse en pie, por favor. Amén. Un paso de fe, más de un paso de fe, usted puede venir a este lugar. Y si está enfermo o enferma también, Dios puede sanarla. ¿Sí? Tiene diabetes, cánceres, no sé, ¿qué más? Ejercitámosla, porque yo sé que los aliancistas nos cuesta, pero hay que romperlo. Hay que romper. Mientras oramos, el Señor les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, el Espíritu Santo está aquí en este lugar. Y está aquí para bendecirnos. Está aquí para ayudarnos. Está aquí con nosotros. Siempre el Señor ha estado presente. Somos nosotros. Soy yo que no me he dado cuenta de tu presencia y que no estoy cumpliendo el compartir mi verdadera fe en Jesús. Aleluya. Espíritu Santo, aquí hay hombres y mujeres de la iglesia sin de par hurtado, porque son hombres y mujeres que aman a Jesús. Aleluya. Están aquí para que tú los toques, oh Dios, desde la mollera hasta la planta de los pies. El Espíritu del Señor se derrame sobre ellos. El Espíritu del Señor le dé fuerzas nuevas, espirituales, visión nueva. Sí, Jesús. Créelo, creámoslo, hermano. El Señor está con nosotros. Aleluya. Sigan orando, sigan alabando a Dios.